¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre integrales de superficie, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, y vamos a hacer un repaso de superficie, ¿sí? Vos vas a notar en los ejercicios, sobre todo, que la mayor dificultad de las integrales de superficie está en la parametrización de la superficie, ¿sí? Entonces, bueno, queremos repasar un poquito para entrar con el pie derecho en el tema, ¿sí? Vamos a recordar un poco lo que vimos en la unidad 3, ¿sí? O 4, 3, 4, más o menos por ahí. Y bueno, recordemos una superficie sigma de ecuación x raya igual f de v, ¿sí? ¿Te acordás? Ahora lo vamos a repasar geométricamente, pero te va a hacer un ruido el dibujo, ¿sí? Pues está copiado de ahí. Con v perteneciente a D, o sea, la idea es que a cada v de un dominio D incluido en R2 se le va a asignar un punto en R3. Entonces, bueno, el conjunto de puntos que satisface esta igualdad, ¿sí? Define una superficie, pongámosle el nombre de sigma, y decíamos que era regular, ¿sí? Regular, si f es diferenciable, ¿sí? O sea, si la función f es diferenciable, y si el producto vectorial f'u vectorial f'b, ¿sí? El producto vectorial entre estos dos vectores que eran medio tangentes a la superficie, ¿sí? Ahora lo recordamos, si este es distinto de cero, justamente para generar un vector normal, ¿sí? Y esto nos va a importar bastante ahora en este momento. Bueno, si esto pasa para todo punto de D, ¿sí? No lo estamos haciendo extremadamente formal esto porque ya lo vimos, es más bien un repaso. Bueno, y ahora regular, digamos, entonces es cuando es diferenciable y este producto es distinto de cero, este producto vectorial es distinto de cero. Pero si además es C1, ¿sí? Se dice que sigma es suave, es una superficie suave, cuando es regular, ¿sí? Cuando es regular, y además es C1, o sea, un poquito más, ¿sí? Tiene derivadas parciales continuas ahora, entonces uno le dice que la superficie es suave, ¿sí? Y una definición más, se dice que sigma es una superficie suave a trozos, muy sencillo esto, ¿sí? Si es unión finita de superficies suaves. O sea, como acá está definido superficie suave, bueno, si sigma es una unión finita de superficies de este tipo, suaves, bueno, se dice que es suave a trozos. Similar a lo que pasaba con las integrales de línea, vas a ver que va a haber una buena relación, ¿sí? O una buena analogía entre las integrales de línea y las integrales de superficie. ¿Te acuerdas que uno decía que una curva es regular si el vector tangente es distinto de cero? Bueno, si sigma prima de t era distinto de cero, bueno, este tiene que ver con eso, ¿sí? Acá que este producto vectorial ahora sea distinto de cero es el análogo de que el vector tangente para una curva sea distinto de cero. Un poquito informal, por supuesto, pero bueno, esa es la idea fundamental de este repaso, ¿sí? Y bueno, recordemos esto porque acá sí ya se pone un poquito más formal la cosa. La idea era que si U y B varían en D, por ejemplo, D podría ser un rectángulo, no necesariamente un rectángulo, pero muchas veces es un rectángulo, ¿sí? Si a cada punto de D uno le asigna un punto x raya igual f de v, ¿sí? Y la función f va de R2 a R3, ¿sí? Bueno, entonces a cada punto de D le asignará un punto en R3. Y bueno, un segmento, por ejemplo, en este plano V se transformará en una línea, ¿sí? En principio una curva, y este segmento tal vez en otra curva, ¿sí? Y un dominio, un área, se transformará en una superficie incluida en R3, ¿sí? Y bueno, habíamos visto varios ejemplos de esto, pero digamos que seguramente te haga un ruido de esto, mira. Si uno dejaba constante la variable v, la segunda variable, y variaba la u, ¿sí? Bueno, a medida que uno aplicaba los puntos de la forma f de u v0, f de u v0, ¿sí? Fíjate que si v0 es fijo y está variando u, f de u v0, bueno, cada punto imagen va a definirme en principio una curva que está contenida en la superficie. Y si uno calculaba f de u0b, o sea, si u0 está fijo y varía b, la imagen de cada uno de estos puntos fucsias, ¿sí? Me describirá en principio una curva, ¿sí? Contenida en la superficie, ¿sí? Bueno, esto es un repaso para que vayamos más o menos teniendo en cuenta otra vez la jerga. Pero recordá que x raya igual f de v es la ecuación de la superficie sigma, bueno, y este producto vectorial bastante importante. Bueno, también te recuerdo que había forma de calcular estos vectores tangentes, ¿sí? Si esta curva turquesa, ¿sí? Es la imagen de este segmento turquesa, bueno, acá estos puntos son de la forma f de u, está variando la u, ¿no es cierto? Está variando la u y v0 está fijo. F de u, v0. Entonces, bueno, f de u, v0 tiene un solo parámetro, pues la u, v0 está fijo. Bueno, si vos derivás esa
función, ¿sí? Bueno, obteníamos el vector de 1, ¿sí? Y lo mismo si uno conservaba fijo el U0 y variaba B, ¿sí? F de U0V, bueno, varía la B también, hay un solo parámetro, entonces la imagen es una curva y había un vector tangente con solamente derivar ese F de U0V con respecto a B, que es la única variable que hay. Pero digamos, me interesa esto. La imagen de un dominio en R2 en principio es una superficie en R3, ¿sí? Y están estos vectores tangentes que se calculan con F'U y F'B. Después se evaluarán en algún punto. Eso es básicamente lo que necesitamos para poder continuar. ¿Está bien? Bueno, y en la unidad 3, digamos, nos importaba, por ejemplo, calcular el plano tangente. Calcular el plano tangente, ¿sí? Y para calcular el plano tangente a la superficie sigma, ¿sí? De ecuación, esta que está acá, era fundamental este vector normal. ¿Y este vector normal cómo se calculaba? Y era perpendicular a estos vectores turquesa y fucsia, ¿sí? Y bueno, se calcula obviamente haciendo el producto vectorial entre D1 y D2, ¿sí? Se obtiene este vector normal y ese vector normal, junto con este punto, me permiten escribir la ecuación del plano tangente a la superficie sigma, ¿sí? En el punto F de U0B0. ¿Está bien? Eso era básicamente lo que estudiamos en la unidad 3 y 4. ¿Está? Bueno, ¿te acordás que en integral de línea arrancábamos con la longitud de una curva? Claro, que una curva tiene una longitud en principio. Bueno, y una superficie que tiene inmediatamente un área, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se puede calcular el área de una superficie definida a través de la ecuación x raya igual f de v? Bueno, entonces, dada la superficie sigma de ecuación x raya igual f de v, ¿sí? Con u y b en D, con u y b en el dominio D, ¿sí? Si sigma es suave y simple, ¿te acuerdas lo que es simple? Básicamente que esta función f es inyectiva, ¿sí? O sea, no hay un punto en el espacio, ¿sí? No hay un punto x raya que sea imagen de dos distintos, ¿sí? Esa es un poco la idea. El área de la misma, ¿sí? El área de la superficie, se puede calcular mediante área de sigma, ¿sí? Igual integral doble sobre D, claro, como acá hay un dominio D que está incluido en R2, tiene sentido calcular una integral doble ahí, ¿no es cierto? Bueno, como las variables del dominio D se llaman U y B, ¿sí? Bueno, acá podría ir diferencial U, diferencial B. Y acá nos propone Ricardo que lo que hay que integrar es la norma de F'U vectorial F'B. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a explicar un poquito más esto, ¿sí? Acá suponemos que D es un conjunto incluido en R2 acotado, ¿sí? Y de frontera de área nula, ¿sí? La frontera no tiene un área, ¿sí? O sea, o tiene área nula. Esa es un poco la idea de esta oración. Pero nos importa explicar un poquito más por qué hay que integrar esto y eso nos da el área de la superficie sigma, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Sí, es esto, bueno, pero hay una explicación en la síntesis S9. Esto está basado en la síntesis S9 de Ricardo, ¿sí? Y bueno, vamos a dar una explicación en palabras, ¿sí? De por qué hay que integrar esto, ¿sí? Entonces, bueno, mira, la idea es la siguiente. Vos suponete que el dominio D, ¿sí? En el plano V es este que está acá, ¿está bien? Y bueno, la función f, ¿sí? Cada uno de estos puntos, ¿sí? Lo aplica en el espacio, ¿sí? En esta superficie, ¿sí? Y bueno, la idea es que si esta es la abscisa u, ¿sí? Y acá está variando la b, bueno, ¿cuánto va a valer f de u fijo y b variando? Bueno, tal vez la imagen de este segmento, ¿sí? Sea esta curva, ¿está bien? Y si este es un poquito para la derecha, está así, este es U más diferencial U, esto es una recta de abscisa U más diferencial U, ¿sí? La imagen de este segmento tal vez podría ser esta curva, incluida en la superficie, ¿está bien? Y de la misma manera la imagen de este segmento, que sería un F de U, pero está fijo B ahora, ¿sí? Tal vez podría ser esta línea y la imagen de este segmento de altura, digámosle, o de ordenada B más diferencial B, sea tal vez esta curva. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Este rectangulito, ¿sí? Cuya área es diferencial U por diferencial B, ¿está bien? El área de este rectangulito es diferencial U diferencial B, se transformará en un área, ¿sí? Que está incluida en la superficie sigma, que es esta, ¿está bien? Pero no es exactamente esto es un paralelogramo, ¿sí? Bueno, en principio es una porción de esa superficie, o sea, está curvada la imagen de este rectangulito porque la imagen de este rectangulito está sobre la superficie, ¿está bien? Entonces, ¿qué se intenta hacer? Bueno, vos suponete que este fuera el punto V. Bueno, es el punto V, ¿no? Este es el punto V. El punto V tendrá una imagen f de V, ¿está bien? Bueno, y la idea es la siguiente. Yo me puedo calcular
el vector tangente, ¿sí? F'U diferencial U, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cómo se calcula esto? O sea, la idea es, para esta curva me calculo el vector tangente, ¿sí? Y bueno, este vector tangente podría ser F'U diferencial U. La idea es que este diferencial U es un incremento positivo de la variable U tan pequeño como vos puedas imaginarlo, ¿está bien? Entonces, bueno, digamos que tengo un vector tangente, ¿sí? Imagínatelo tan pequeño como vos puedas, ¿sí? Y lo mismo pasaría para acá. Y me calculo este vector tangente que es derivar con respecto a B, o sea, F'B diferencial B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Estos dos vectores, ¿sí? Que son vectores tangentes a la superficie, ¿sí? Tan pequeños como puedas imaginarlos. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, generan un paralelogramo, porque este producto vectorial, ¿sí? Es distinto de cero, genera un paralelogramo. Y la idea es la siguiente: ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de este paralelogramo? ¿Sí? Bueno, vos te acordás que si yo me calculo el producto vectorial entre estos dos vectores, obtengo un vector normal a ellos. Sí, es verdad, el producto vectorial entre los dos vectores me da un vector normal a cada uno, pero llegó la hora de averiguar cuánto mide ese vector normal. Bueno, la norma de ese vector normal, o sea, cuánto mide ese vector normal, qué longitud tiene, si querés, ¿sí? Bueno, es precisamente el área del paralelogramo que generan los dos vectores de abajo. Por ejemplo, hay un caso trivial, mira, si vos haces el producto vectorial entre 1, 0, 0 y 0, 1, 0, o sea, entre este vector 1, 0, 0 y 0, 1, 0, te da el 0, 0, 1, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué te da el 0, 0, 1? Pero que es normal para empezar a los otros dos, pero además el área del cuadrado en ese caso, ¿sí? Que tiene área 1, bueno, como tiene área 1, ese vector mide 1. En cambio, si vos lo haces entre 2, este que mide 2, el área acá sería 4. Y si te calculas ese producto vectorial te va a dar 0, 0, 4. O sea, el producto vectorial entre estos vectores, sí, es verdad, es normal a cada uno de ellos. Pero ¿sabés cuánto mide además? El área del paralelogramo generado por esos dos vectores. Entonces vos fíjate, mirá, ¿cuál es el área generado por estos dos vectores? Bueno, justamente el producto vectorial entre estos dos vectores tangentes. ¿Y cómo calcularía yo este producto vectorial? Bueno, producto vectorial de este con este. ¿Está bien? Bueno, y la idea es que diferencial U y diferencial B salen afuera, no hace falta módulo porque estamos suponiendo estos incrementos diferencial U y diferencial B positivos, y entonces se obtiene que el área de este paralelogramo, ¿sí? Que está de alguna manera apoyado sobre la superficie y es tan pequeño como vos puedas imaginarte, ¿no? ¿Sí? Bueno, tiene un área que se denota diferencial sigma, ¿sí? Es un diferencial de área, esto se lo llama diferencial de área, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto es? Norma de F'U, vectorial F'B, diferencial U, diferencial B. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, yo me estaría sumando todas las áreas de estos paralelogramos apoyados sobre la superficie. Lo que pasa es que la idea es que estas áreas, ¿sí? Empiezan a tender a cero y se parecen tanto a la superficie que uno ya no lo puede distinguir, ¿sí? Entonces, ¿el área qué sería? Y bueno, sumar todas estas áreas. El área de la superficie sería sumar todas estas áreas. Lo que pasa es que, claro, estas áreas son tan pequeñas como puedas imaginártelas. ¿Está bien? Yo acá lo hago un poco grande para que se vea, ¿está? Pero bueno, esa es la idea de por qué el área de sigma se calcula por esta fórmula que está acá. ¿Está bien? Y bueno, tenemos un ejemplo para entender todo esto muy bien, ¿sí? El ejercicio dice: calcule el área de la superficie de ecuación z igual a x por y con xy en D, y D es el conjunto de los xy en R2 tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. O sea, vos imaginate en el espacio, ¿sí? Bueno, algunos puntos, ¿sí? Que están en la superficie de ecuación z igual a x por y, vaya una saberanda por acá, ¿sí? Bueno, no importa mucho qué es una silla de montar en realidad, ¿sí? Media torcida, pero no importa, es una silla de montar, ¿sí? Y bueno, es una parte de una silla de montar. Bueno, entonces, ¿qué área tiene esta superficie? O sea, la superficie de esta ecuación, pero claro, esto x e y pueden variar de menos infinito a infinito, ambas, ¿no? Bueno, no. Ahora resulta que x y están variando en el dominio D, que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿Está bien? Bueno, entonces, en este caso, una ecuación vectorial para la superficie es x raya igual f de xy. En vez de ponerle v, claro, como el dominio D ya tiene las variables x y, ¿para qué le voy a poner v, no? ¿Sí? F de xy igual. La x es la abscisa, la y es la ordenada, si querés, y la z, ¿cuánto vale? Bueno, en este ejercicio es x por y, pero fíjate que acá podrías poner la que a vos te den, digamos. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Acá es una práctica, ¿sí? Si querés volver a ver la teoría, retrocede un poquito el video, pero hay que calcular F'U y F'B. ¿Está bien? ¿Te acordás acá? Mira.
yo tengo que calcular F'U, F'B. Lo que pasa es que ahora las variables llaman X e Y. Entonces, bueno, calculando F'X vectorial F'I, ¿esto cuánto vale? Determinante, ¿sí? Formal, ¿sí? Ponemos acá IJK, F'X. Bueno, si esto es F de XY, ¿sí? F'X, ¿cuánto vale? Todo el mundo entiende acá, derivamos respecto de X. 1, 0, Y. 1, 0, Y. ¿Y F'I cuánto vale? 0, 1, X. 0, 1, X. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando calculo este producto vectorial, ¿cuánto vale? Este por este menos este por este sería menos Y. Este por este que es X, menos esto que es 0, me queda X, pero cambia el signo. Acordate, en este caso justo no importa porque no vamos a tomar norma, pero en otro caso va a ser importante. Este por este es X, pero cambia el signo. La del medio cambia el signo, acordate. Y este por este que me queda 1. 1 menos 0, 1. ¿Está bien? Entonces, ¿este vector qué es? Y bueno, este es un vector normal a la superficie, ¿sí? Pero ¿sabes qué me importa ahora? No me importa mucho que es normal. Ahora nos está importando que el área del paralelogramo generado por estos dos vectores tangentes, ¿sí? Que está apoyado sobre la superficie, mide la norma de este producto vectorial. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Y bueno, entonces justamente nuestra fórmula dice que integremos la norma. ¿Está bien? Pues yo necesito una función de dos variables. Esto es un vector, ¿no? Por lo menos por ahora es un vector. Entonces, bueno, la norma de F'X vectorial F'I es raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Un poco más lindo, y cuadrado más x cuadrado, ¿ves? Y cuadrado más x cuadrado más 1, ¿sí? Y entonces lo único que tengo que hacer es integrar en este dominio, ¿sí? Esta función, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? La fórmula para el área, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Bueno, integral doble sobre d de F'X vectorial F'I diferencial x diferencial y. Esto es la fórmula anterior que explicamos con esos paralelogramos elementales, ¿sí? Y bueno, ¿esto cuánto me queda? Integral doble sobre d, esto que es F'X vectorial F'I norma, es raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más y cuadrado. 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y después diferencial x diferencial y. Bueno, y ahora uno cae en una integral doble. ¿Te acuerdas en las integrales de línea que uno caía en una integral de análisis 1? Bueno, en las integrales de superficie uno cae en una integral doble en un dominio D. Y tal vez esa integral doble haya que pasarla a coordenadas polares. Claro, como el dominio es un círculo y esta función depende del radio nada más, ¿sí? Es evidente que hay que pasar a polares. Y entonces, bueno, ¿cómo describo este dominio que es el círculo de radio 3 centrado en el origen en coordenadas polares? Y bueno, integral entre 0 y 2pi, no hay duda, porque da toda la vuelta. Entre 0 y 3 va el radio, ¿no? Entre 0 y 3 va el radio, entonces acá va R diferencial θ, este R es jacobiano, no te lo olvides. Raíz cuadrada de 1 más, y donde dice X hay que poner R coseno, y donde dice Y, R seno. ¿Está bien? Entonces, bueno, sacamos factor común, todo el mundo entiende, acá me queda raíz de 1 más R cuadrado por R. ¿Y esta integral cuánto vale? Esta parte, digamos, hasta la R, ¿sí? Y bueno, esto me queda, si haces una sustitución, ¿sí? U igual a 1 más R cuadrado, pero no hace falta, vos entendés esto, no hay duda. Esta integral te queda 1 más R cuadrado a la 3 medios, a la 3 medios por 1/3. Porque si este baja, si este 3 medios baja, se cancela el 3 con el 3, ¿sí? Y me queda 1 medio por 1 más R cuadrado al 1 medio, es 1 más R cuadrado al 1 medio, y por 2R, pero con el 2 que está abajo, justo se cancela el 2R con el 2 que había quedado de este que baja. Cuestión que una primitiva de esta función, ¿sí? Es esta que está acá y tengo que evaluar entre 0 y 3, aplicando la regla de Barrow. Y bueno, cuando pongo acá 3 al cuadrado 9 más 1, 10, ¿sí? 10 a la 3 medios, menos 1 más 0, 1 a la 3 medios, para que poner a la 3 medios, o sea, 10 a la 3 medios, menos 1 sobre 3, que es este 3, y por 2pi, cuando después termino integrando diferencial θ entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Así que bueno, ahí tenemos un primer cálculo de un área de una superficie. ¿Está bien? Pero yo sé que la descripción que dimos para que esa es el área de la superficie, o sea, la explicación que dimos, es un poquito insuficiente y vas a ver cómo a veces generalizando uno entiende más. Entonces ahora nos vamos a integral de superficie de campo escalar y vas a ver que bien se entiende esto, porque uno va de a poco. ¿Viste? Es como que uno de golpe avanza un poco, retrocede y vuelve a entender más. Sea sigma la superficie de ecuación x raya igual a fv con u y b en d suave y simple, ¿sí? Esto lo mismo de antes. Y supongamos que sigma está incluido en un conjunto H, ¿sí? O sea, sigma es la superficie que está en R3 y está incluida en un conjunto H, ¿sí?
Y bueno, H es un conjunto abierto. H es un conjunto abierto en R3. ¿Sí? Supongamos que en H, ¿sí? O sea, sigma está incluida en H y en H además está definida una función f, ¿sí? Que va a los números reales, una función escalar. Es una función continua. O sea, f es una función continua en H. Se llama integral de superficie de f sobre sigma, ¿sí? Se llama integral de superficie de la función f sobre sigma, ¿sí? Ahora no estamos calculando el área de sigma, estamos calculando la integral de una función sobre sigma, ¿está bien? Denotado así, integral sobre sigma de f diferencial sigma minúscula. Esta es sigma mayúscula y esta es la sigma minúscula, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se define esto? Se define como la integral doble sobre d de f en f de v por la norma de f'u vectorial f'b en v, no te lo digo todo esto, diferencial u diferencial b. También esto es la definición, ¿sí? Es la integral sobre la superficie sigma de f diferencial sigma. ¿Está bien? Y se define así. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? O sea, una buena pregunta es ¿qué es esto? Yo creo que acá Ricardo nos da unas aplicaciones ahí en la síntesis S9. Vos recordá que estos videos, después si vos lees eso, si bien son bastante completos, ¿sí? Es muy buena idea que vos después vuelvas a ver con otras palabras, ¿sí? Con alguna cosa ampliada, por ahí un ejercicio que acá no estamos viendo, ¿sí? Por supuesto está completo a nivel teórico, ¿sí? Hasta que vos leas un poquito más ya está, ¿sí? No es que acá va a faltar, por ejemplo, un teorema, no, por supuesto que no. Pero digamos que Ricardo nos da entre una de las aplicaciones lo que es el costo de, por ejemplo, realizar una superficie, el costo de crear una superficie, si algunos puntos son más caros que otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahora no estoy interesado en calcular el área de la superficie, estoy interesado en calcular el costo de hacer esa superficie, ¿está bien? Entonces, bueno, vos suponete que esto valiera 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, ¿está bien? Es un ejemplo, esto está en realidad en toda la superficie realizado, este paralelogramo elemental, ¿está bien? Este paralelogramo tan pequeño como puedas imaginártelo, ¿sí? Entonces, claro, si yo sumo el área de la superficie, que eso sería sin la f, sin esta f, ¿sí? Si yo integro sobre d, f'u vectorial f'b, ¿qué obtendría? El área de la superficie, según lo que vimos hoy, ¿o no? Porque ahora, ¿cuál es la idea? Yo el área de este paralelogramo elemental, ¿sí? Cuya área es esto que está acá, ¿te acordás? ¿Te acordás que habíamos quedado que era f'u vectorial f'b? Diferencial u diferencial b, ¿sí? Tan pequeño como uno quiera es este paralelogramo, ¿está bien? Bueno, yo lo voy a multiplicar por el costo que tiene realizar esa parte de la superficie. Si esto vale 1 peso, bueno, lo multiplico por 1. Ahora, tal vez este paralelogramo mida lo mismo que esto. En principio mide distinto, pero bueno, no importa eso, ¿sí? Si midiera lo mismo, pero este vale 2 pesos, bueno, entonces hay que multiplicar esa área, pero por 2. Y si esta área fuera la misma que esta, pero vale 3 pesos, bueno, hay que multiplicar esa área, pero por 3. Entonces, ¿qué habría que hacer en general? Multiplicar el área por lo que cuesta realizar esa área. Bueno, entonces ahora vamos con otras aplicaciones que nos da Ricardo para formalizar un poquito más esta idea, ¿sí? Observación. Supongamos que f fuera 1, si f fuera 1, fuera constantemente igual a 1 para todo x perteneciente a sigma. O sea, en todos los puntos de sigma, ¿sí? La f vale 1. Entonces, claro, ¿para qué voy a evaluar esto en v si esto va a valer siempre 1, ¿no? Entonces yo pongo 1 acá, ¿sí? Bueno, ¿cuánto va a valer la integral sobre sigma de diferencial sigma? Porque total f es 1, no voy a poner acá. Como esto es 1, bueno, lo que estoy integrando sobre d, ¿qué es? Norma de f'u vectorial f'b diferencial u diferencial b. Es esto que está acá, ¿no? Bueno, pero ¿esto quién es? El área de sigma. ¿Está bien? ¿Te acordás que esto era nuestra fórmula para el área? O sea, si yo integro 1, obtengo el área de la superficie. ¿Está bien? Un poquito más físico en vez de el costo. Supongamos que delta positivo, ¿sí? Que delta, la función delta de x y z, ¿sí? La función delta de la f esta, ahora se llama delta. Y representa la densidad superficial de masa. Entonces yo integro sobre sigma el diferencial de masa, ¿sí? O sea, la función delta diferencial sigma, o sea, ahora me imagino que f es una densidad superficial de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué estaría haciendo? El área de cada paralelogramo elemental, eso es este término, ¿sí? Multiplicado por la densidad que hay en ese paralelogramo elemental. Entonces sería la densidad por el área de ese paralelogramo de
área tan pequeña como uno quiera, diferencial sigma. Entonces la integral de este producto, ¿sí? O sea, la integral de la densidad diferencial sigma, que me va a dar la masa total de sigma. ¿Sí? Si yo integro el diferencial de masa, esto es el diferencial de masa, ¿sí? Obtengo la masa de sigma. ¿Sí? Y una última aplicación, muy similar a lo que ya hemos hecho en integrales de línea, integrales dobles, triples, ¿sí? El valor medio de f, ¿cómo se define? Y bueno, sería la suma de los valores de f sobre sigma, eso sería la integral sobre sigma de f diferencial sigma, y dividido ¿quién ahora? Y dividido la cantidad, y la cantidad que sería, y una superficie tiene un área, ¿está bien? El área de sigma, entonces lo tengo que dividir por el área de sigma, ¿está bien? Y Ricardo ahí nos da un excelente ejemplo, ¿sí? En la síntesis S9. ¿Sí? En la página 4, ¿sí? Si quieres ir ahora mismo, pero bueno, no importa, puedes ir después, ¿sí? Y está calculado para que vos no te dejes hacer la cuenta, pero una muy buena idea es que vos ese mismo ejemplo lo hagas para vos. ¿Está bien? Ahora nos vamos a un concepto muy importante que es el de integral de superficie de campo vectorial, ¿sí? O flujo, a veces se llama flujo a través de una superficie, ¿sí? Bueno, si estás un poco cansado, por supuesto, ya sabés, es una de las pocas ventajas que tiene la pandemia, ¿sí? Este material podés hacer una pausa y volver en un ratito o parar el video y verlo mañana, ¿sí? Pero digamos que es un concepto que tiene que ver con lo que veníamos trabajando, porque es una integral de superficie, pero cambió de ser un campo escalar a un campo vectorial. Y es tan importante que necesitamos estudiarlo por separado, ¿está bien? ¿Te acordás otra vez que en las integrales de línea había de campo escalar y de campo vectorial? Uno hablaba del trabajo de la fuerza F a lo largo de una curva. Bueno, ahora uno habla del flujo de un campo vectorial F a través de una superficie. Lo que sería a lo largo de una curva es a través de una superficie. ¿Está bien? Bueno, vamos a definirlo bien, ¿sí? Sea sigma la superficie de ecuación X raya igual F de V, con V perteneciente a D, suave y simple, como venimos trabajando, acá no hay nada para explicar. Y supongamos que sigma está incluido en un conjunto H, incluido en R3, y ya, bueno, H es un conjunto abierto. ¿Está bien? Lo de siempre, ¿sí? Sea F vector ahora. Ahora no es un F escalar, ¿sí? Es un F vector. Un campo vectorial F que va de H, incluido en R3, ¿sí? Continuo. Vamos a suponer que es un campo vectorial continuo. Se llama integral de superficie o flujo del campo vectorial F a través de sigma. ¿Te acuerdas que a veces uno decía circulación de F a lo largo de la curva C? Bueno, el equivalente sería integral de superficie o flujo del campo vectorial F a través de la superficie sigma, ¿sí? Se lo denota así, mira, integral, dos integrales sobre sigma, ¿sí? Esto se le diría integral sobre la superficie sigma, ¿sí? Si hubiera que asignar a cada uno una palabra, ¿sí? Del campo vectorial F con la superficie sigma orientada con este vector normal que ahora vamos a explicar en detalle, ¿sí? Diferencial sigma, pero claro, esto es simplemente una notación, ¿sí? O sea, integral sobre la superficie sigma de F, diferencial sigma, orientada a sigma a través de este vector normal, diferencial sigma, ¿sí? Bueno, y se define como la integral doble sobre D. D es el conjunto donde varían las variables U y B para parametrizar la superficie sigma, ¿sí? Un producto interno que ahora vamos a explicar súper en detalle, ¿sí? Entre dos vectores, entre el campo vectorial F y un vector normal a la superficie que por ahora no está muy claro cuánto mide, ¿sí? Bueno, pero esto, cuando yo tomo un producto interno entre dos vectores, me da un número, ¿no? Me da un número para cada V, eso estamos de acuerdo. Pues acá dice dv, dv, o sea, esto da un número para cada V. Bueno, si da un número para cada V, es una función de V, ¿no es cierto? Bueno, una función de V se puede integrar sobre el dominio D, diferencial U, diferencial D, y bueno, y obtener un número escalar, o sea, el flujo del campo vectorial F a través de la superficie sigma o integral de superficie del campo vectorial F es un número escalar, ¿sí? Empecemos por esa primera idea. Ahora, es importantísimo entender esta notación, ¿sí? Y nos va a ayudar a entender el significado físico de este concepto fundamental. Bueno, vos fíjate, mira, esta notación es consistente en este sentido. Mira, ¿cómo podría yo encontrar un vector normal a la superficie sigma? O sea, acá hay una especie de producto interno formal, ¿sí? Un vector normal a la superficie sigma, ¿sí? Bueno, es F'U vectorial F'B, este es normal, ¿sí? Pero acá dice normal unitario, porque acá este es un versor, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar un versor normal? En vez de un vector normal, un versor normal. Y bueno, lo divido por la norma, ¿está bien? ¿Y te acuerdas lo que era diferencial sigma? ¿Te acuerdas lo que era diferencial sigma? Hace 20 minutos lo estudiamos esto. Bueno, diferencial sigma, ¿sí? Era el diferencial escalar de superficie, ¿sí?
Y bueno, se definió como norma de F'U vectorial F'B diferencial U diferencial B. Entonces vos imaginate que donde dice n versor yo pongo todo esto, y donde dice diferencial sigma pongo todo esto. En el español, ¿qué estoy haciendo? Mirá, toda esta cuenta con toda esta cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, pero se me cancelaría estas dos normas, ¿sí? Y me quedaría entonces F'U vectorial F'B diferencial U diferencial B. ¿Ves que esto es justo lo que dice acá? ¿Está bien? O sea, de alguna manera es como si todo esto, ¿sí?, se cambiara por todo esto, ¿sí? Y bueno, después se evalúa f vector, ¿sí?, sobre la superficie sigma a través de la función que la parametriza, digamos, la función f vector, y es f en f de v. O sea, esto es evaluar f sobre sigma, porque los puntos de la forma f de v son justamente los puntos que están en sigma. ¿Está bien? Así que bueno, una primera observación, ¿sí?, interesante. Esto es distinto de cero, acuérdate, porque acá dice que es suave, ¿de acuerdo? Suave. Y bueno, es importante que recuerdes que en un ejercicio, cuando vos te digan flujo de f a través de la superficie sigma, orientada a través de este vector normal, o indiquen una orientación, el versor normal elegido para la superficie, porque va a haber dos valores dependiendo de esto, ¿sí? ¿Cómo se calcula esta cuenta? Así, ¿está bien? Se evalúa el campo vectorial f en f de v, producto interno con este vector normal, que este no está normalizado de alguna manera, acá en la cuenta esta no está normalizada, ¿está bien? Digamos que depende de la parametrización que se haya elegido para sigma, esta cuentita. Entonces, bueno, ¿cuál es el importante significado físico, ¿sí?, de la integral de superficie de campo vectorial, que a veces se llama flujo, te decíamos, ¿no? A veces se llama flujo. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, vos suponete que tenemos un campo vectorial f, ¿sí? Podría ser estas flechitas en todo el espacio, imagínatelo, ¿sí? Y después hay una superficie sigma. Y después hay una superficie sigma, ¿sí? Bueno, esta superficie sigma, si es suave, ¿sí?, con algunas hipótesis, las que están ahí en la página anterior, ¿sí?, tendrá un versor normal, ¿no es cierto? Tendrá un versor normal, ¿sí?, en este punto. La idea es que esta interpretación que vamos a hacer para este punto se va a hacer para cada punto. ¿Está bien? Entonces, en este punto hay un versor normal a la superficie, ¿sí? Y bueno, y también está definido el campo vectorial f, ¿sí?, que sería esta flecha celeste, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es este producto interno que está acá? ¿Qué es este producto interno que está acá? ¿Sí? A veces uno mira esto y a veces mira esto dependiendo de lo que quiera explicar, ¿sí? Bueno, este producto interno es el producto interno entre el vector f, ¿sí?, y el versor normal a la superficie sigma, ¿sí? Uno dice el versor, pero en principio hay dos, ¿no? Habría uno para acá y uno para el otro lado. Eso, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, esta cuentita me da un escalar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué escalar me da? Acá Ricardo nos lo escribe en detalle, ¿sí? Te recuerdo, muy buena idea sería que vos, para complementar este video, leas esa síntesis S9, ¿sí? Bueno, el producto interno entre dos vectores, ¿sí?, ¿te acordás cómo es? La norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. ¿Está bien? Bueno, como este vector está normalizado, ¿sí?, mide 1, entonces esta cuenta me termina quedando norma de f, ¿sí?, por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, ¿cuánto campo de f está en la dirección normal a la superficie? O sea, esta longitud, ¿sí?, esta longitud, ¿sí? Bueno, eso es esta cuenta. Norma de f coseno de alfa, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, ¿qué es f vector producto interno este versor normal? La cantidad de campo f que está en la dirección y sentido en algún aspecto, porque va a haber dos sentidos, ¿sí?, en la dirección y sentido normal a la superficie. La otra parte, como todo vector se descompone en lo tangencial y lo normal, lo otro es como si estuviera apoyado sobre la superficie, la otra parte de f, y entonces no pasa a través de la superficie. ¿Está bien? Ese es el fundamental concepto físico que tenemos que entender. Es la cantidad de campo que pasa a través de la superficie orientada de esta manera, con el versor normal para allá. Bueno, y a veces los casos triviales son muy buenos para terminar de entender el concepto, porque uno ve rápidamente qué es lo que pasa. Mirá, caso trivial. Si f es tangencial a la superficie, ¿sí?, o sea, vos imaginate esto, mirá, la superficie fuera esta que está acá, ¿sí?, sigma, y el campo vectorial f, digamos que medio que acompaña a la superficie, o sea, es como si acá es tangente a la superficie, acá también, ¿sí?, acá lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el flujo de f? O sea, ¿cuánto de f pasa a través? O sea, acá el lenguaje es importante. En vez de a lo largo, es a través de la superficie. O sea, ¿cuánto de f pasa a través de la superficie? Y bueno, yo diría que nada, porque ¿qué de f de estas flechitas?
¿cuánta parte de esta flechita pasa a través de la superficie? ¿O qué componente de esta flecha, de este campo vectorial F, pasa a través de la superficie? Y nada, porque si yo me calculo el vector este normal a la superficie, podría ser este tal vez acá, ¿sí? Y calculo este producto interno, como estos dos vectores son perpendiculares, y me da 0 este producto interno, ¿está bien? Entonces, bueno, el flujo de F a través de sigma, ¿sí? Si F es tangencial a la superficie, me va a dar, por supuesto, 0. ¿Está bien? Un ejemplo obviamente trivial, mucho más sencillo que este que hemos estudiado acá, pero entre los dos ilustra claramente el concepto. ¿Sí? Cuanto vos más perpendicular veas F a través de la superficie, ¿sí? Y bueno, más es el flujo. ¿Sí? Acá como no hay nada perpendicular de F a través de la superficie, el flujo es nulo, ¿sí? Es 0. Pero bueno, obviamente está un poco informal. La definición hay que entender algo, ¿no? O sea, a veces uno al explicar, uno puede ver una explicación, puede diferir, le gusta más, le gusta menos. Pero hay que entender que la definición, ¿sí? Es esta. O sea, cuando a uno le digan el flujo de F a través de la superficie sigma y le van a dar una orientación a sigma, que va a depender de este versor normal, ¿sí? Se calcula así y se terminó. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto que tenemos un ejemplo, ¿sí? Para ilustrar esto y vas a ver qué interesante que es, y de paso uno también repasa cómo se parametriza una superficie, que eso es un poquito más difícil, ¿sí? Nosotros en la unidad 3, 4 ya nos daban en general la superficie. Bueno, a veces uno va a tener que uno mismo parametrizar la superficie, y bueno, justamente tenemos este ejemplo para ilustrar eso. Hallar el flujo de f de x y z igual i, x cuadrado menos i, x por i, o sea, acá hay un campo vectorial en R3, ¿sí? A través del trozo de superficie cilíndrica de ecuación i igual a x cuadrado, o sea, va a haber una superficie que es parte de un cilindro y cuya ecuación es igual a x cuadrado, y claro, este cilindro es infinito, ¿no? ¿Está bien? En el primer octante, bueno, ya por lo menos es un octavo de infinito, súper informal, eso no importa, ¿sí? Y después con la condición extra de que x más y más z es menor o igual a 2, indicando en un gráfico la orientación elegida para el versor normal. Vos acordate que hay dos valores, como la integral de línea de campo vectorial, ¿sí? De campo vectorial. Podía dar para un lado 8 y para el otro lado menos 8. Bueno, dependiendo de la orientación que uno elija, o sea, en este ejercicio en principio tiene dos respuestas posibles. Depende de la orientación que uno elija, ¿sí? Mientras no se la fije en la dirección, tiene libertad de elegir el versor normal y se terminó, ¿está? Pero bueno, hay que indicar con esta normal o en esta dirección orientada a la superficie de esta manera, ¿sí? Bueno, en los ejercicios de integrales de superficie, ¿sí? Es fundamental dibujar la superficie y tener en claro cuál es, ¿sí? Bueno, me gustaría que vos te acuerdes para siempre que en general va a haber un sistema de ecuaciones e inecuaciones. O sea, uno va a satisfacer dos cosas. Esto y esto, ¿sí? Necesita satisfacer que igual a x cuadrado, el primer octante son inecuaciones, ¿no? X mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, z mayor o igual a 0, y además esto, o sea, tiene ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Bueno, la superficie, grabátelo, mirá que pifiás esto y ya está, si vos calculás el flujo a través de otra superficie que no es la que te dieron, te lo van a poner mal, ¿sí? Es la del igual, ¿ves? Acá dice igual a x cuadrado, esa es la superficie, o sea, es un trozo de cilindro, no tiene nada que ver con el plano viene a acotar al cilindro, o el plano, si acá le pone un igual, ¿sí? Con el menor igual es un semiespacio, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cuál es la superficie de ecuación igual a x cuadrado? Bueno, si esto fuera igual a x cuadrado, ¿sí? Si esto fuera igual a x cuadrado, ¿está? Bueno, esto sigue por los siglos de siglos para arriba y para abajo, pero en principio sigue para arriba porque dice primer octante. ¿Está bien? Ahora, claro, esta superficie seguiría por los siglos de los siglos, pero me lo han acotado y los puntos de la superficie además tienen que satisfacer que x más y más z es menor o igual a 2. Por supuesto que vos ubicás este plano, pasa por el 2 acá, 2 por acá, ¿sí? Y cuando ese cilindro infinito, si yo lo corto con ese plano, bueno, genera más o menos esta curva que está contenida en ese plano, ¿sí? Bueno, pero es una especie de parábola, ¿no? Porque medio que esto acá es una parábola, o sea, no es una recta, eso por eso yo no te dibujé una recta, ¿está bien? Pero bueno, entonces la superficie sigma es todo esto que está acá, mirá, es este, digámosle, triángulo curvilíneo, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Está bien? Pero la superficie sigma es esta que está acá, es el trozo de superficie cilíndrica de ecuación. Igual a x cuadrado, ¿estás de acuerdo? Todos estos puntos satisfacen que y es igual a x cuadrado. Estás en el primer octante, no hay duda, estás en el primer octante, y además, bueno,
un poquito apelamos a tu intuición que esto satisface que x más y más z es menor o igual a 2. Todos estos puntos de acá satisfacen que x más y más z es menor o igual a 2. ¿Está bien? Por ejemplo, este sería el punto 1, 1, ¿no? Bueno, entonces yo pongo 1, 1 y 0 porque estás en el piso, 2 menor o igual a 2. Después acá si pongo 0, 0, 2, ¿ves? 0, 0, 2, 2 menor o igual a 2. Y estos están más chicos, ¿sí? Así que bueno, la superficie sigma es esta. Para encontrar una parametrización de sigma, y esto es medio lo difícil, ¿sí? Yo necesitaría encontrar, salvo que me la sepa de memoria, un plano sobre el cual voy a proyectar esta superficie, similar a lo que hacíamos en integrales triples, ¿sí? Entonces la idea es que esta superficie la puedo tirar sobre este plano, y me generará un dominio, ¿sí? En el plano XZ, con el cual voy a parametrizar sigma, ¿sí? O podría también proyectarla sobre el plano de atrás, sobre el plano IZ, y se proyectará en alguna curva, ¿sí? Más o menos de este estilo. Si yo todo esto lo tiro para allá, se proyectará en una curva, ¿sí? En realidad la curva C se proyectaría sobre esta curva, la superficie se va a proyectar sobre un área, y lo mismo acá. Pero para parametrizar sigma, no puedo proyectarla sobre el plano XY, porque si la proyecto sobre el plano XY me queda una línea, ¿ves? Me queda una línea. Si cada uno de estos puntos cae al plano XY, me queda una línea, ¿no es cierto? Y con una línea, con una dimensión, no voy a poder parametrizar una superficie, ¿está bien? Bueno, entonces esa es un poco la idea por la cual puedo elegir el XZ o el YZ. Yo elegí el XZ porque tuve ganas, pero podrías haber elegido el YZ. Ahora, es importantísimo esto. La curva C, ¿sí? Que es intersección de y igual a x cuadrado con x más y más z igual 2, es esta que está acá, mira, es esta parte del borde de la superficie sigma. ¿Está bien? Es esta parte del borde de la superficie sigma, ¿no es cierto? Esta curva C se proyecta sobre el plano XZ, ¿sí? Si cada uno de estos puntos lo tiro al plano XZ, ¿sí? Este punto lo tiro acá, este punto lo tiro acá, este punto lo tiro acá, ¿sí? Se me proyectará en una curva, pero ¿qué ecuación tiene esta curva en el plano XZ? Esta curva es fundamental, porque si yo logro averiguar cuál es esta curva, y bueno, todos estos puntos se parametrizarán acá dentro, digamos, en este dominio D sub XZ, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta curvita que está en el piso, mira dónde se proyecta. Acá, obviamente. Bueno, entonces esta curva, ¿sí? Satisface el siguiente sistema de ecuaciones, que y es igual a x cuadrado, no hay duda, porque y es igual a x cuadrado en esta curva, ¿no? ¿No es cierto que todos estos puntos de acá satisfacen que y es igual a x cuadrado, están contenidos en este cilindro, ¿sí? Y también satisfacen que x más y más z es igual a 2, ¿está bien? Entonces, bueno, esta curva se satisface, además de estas ecuaciones, un montón más, ¿está bien? Por ejemplo, sumar miembro a miembro también la satisface, es obligación. Elevar al cuadrado miembro a miembro y sumar también la satisface, no sirve para nada porque está peor que antes, pero en particular satisface una que no contiene la variable y. ¿Y cómo podría ser para eliminar de estas dos la variable y? Y bueno, donde hice y poner x cuadrado, no hay duda. Si donde hice y pongo x cuadrado acá abajo, me queda x más x cuadrado más z igual 2. O sea, la curva se satisface, además de estas dos ecuaciones, que x más x cuadrado más z es igual a 2. Es otra ecuación que satisface, ¿sí? Y bueno, entonces, esa ecuación en el espacio es un cilindro, ¿está bien? Que tiene a las variables x y z. Y si ese cilindro tiene las variables x y z y lo proyecto sobre el plano x y z, se proyecta precisamente sobre la curva en el plano xz de ecuación, y bueno, acá lo único que hice fue despejar la z. Z igual 2 menos x cuadrado. 2 menos x cuadrado. ¿Está bien? O sea, esta curva que está acá es una parábola, ¿sí? De ecuación z igual 2 menos x cuadrado. ¿Está bien? Por una parte de la parábola. Por ejemplo, si z es 0, x es 1, mirá. Porque si z es 0, 2 menos 1 vale 0, ¿ves? O sea, si acá pongo 0, este punto 1, ¿sí? Está en la curva que se obtiene de proyectar la curva C sobre el plano XZ. Y está bien, porque mira, este punto acá habíamos quedado que era el 1, 1, ¿te acordás? ¿Te acordás que era el 1, 1? Mira, ¿satisface esto? 1, 1. Sí, anda, ¿no? 1 igual a 1 al cuadrado. Y si acá pongo 1, 1, 0, porque acá está en el piso, también satisface que es igual a 2, ¿no es cierto? Que es igual a 2. Entonces este punto 1, 1, 1, 1, 0, si querés poner la Z también, cuando lo proyectás sobre este plano, se proyecta en cuál? En el punto 1, 0, 0, no hay la menor duda. Entonces ahora ya está, mira. Porque como este dominio D, yo voy a utilizar este dominio D sub XZ para parametrizar la superficie sigma. ¿Está bien? Y bueno, ¿cómo hago?
Y bueno, defino la función f raya, o sea, cada punto de estos que están acá, lo vuelvo a la superficie cilíndrica. Entonces los puntos de la forma f de xz, ¿cómo los defino? Bueno, la x, que sea la x, la dejo como está. La z la dejo como está, z. Pero como ahora quiero, en vez de estar en y igual 0, que sería quedarme acá, y bueno, si lo quisiera volverlo o devolverlo a la superficie de ecuación y igual a x cuadrado, la y ¿cuánto tiene que ser? En función de la x, x cuadrado justamente. Entonces, si f, ¿sí?, que va de este dominio d sub xz, este dominio que está acá, a R3 es la función x cuadrado z, ¿sí?, bueno, me parametriza esta superficie sigma con tal de que d sub xz sea este dominio que está acá. ¿Y este dominio cómo lo describo? De alguna manera como una región de tipo 1, ¿sí? ¿De dónde a dónde varía la x? La x, mira, desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? La x varía desde 0 hasta 1. La x varía de 0 a 1. Y la z, ¿de dónde a dónde varía? Desde 0 hasta acá arriba. Desde 0 hasta acá arriba, desde 0 hasta acá arriba. O sea, desde 0 hasta esta parábola. Pero habíamos quedado que esta parábola tiene ecuación z igual 2 menos x cuadrado. Así que la z varía entre 0 y 2 menos x cuadrado. Entonces, si f se define de esta manera y las variables x y z varían en este dominio d sub xz, tenemos una parametrización de la superficie sigma. ¿Está bien? Bueno, ahora te hago un poquito más chiquito para que entre todo. Ahora, ¿qué necesito yo? El versor normal a la superficie para dibujarlo acá, o este producto vectorial directamente para tomarle producto interno con este campo que me dieron a mí. Bueno, ¿cuánto vale f'x y f'z? Y después le hago el producto vectorial. Y esto es fácil, mira. F'x vale 1, 2x, 0, ¿no es cierto? 1, 2x, 0. ¿Y f'z cuánto vale? 0, 0, ¿no? Porque esto no tiene z, 1, 0, 0, 1. Y después ijk. Bueno, cuando calculo este determinante, me queda 2x, ¿no es cierto? 2x. Este con este que es menos 1, pues cambia de signo, y este vale 0. Conclusión, este versor normal, porque vos fíjate, ¿cuál es el versor normal a esta superficie en este punto? ¿Sí? Acá uno está asumiendo que la superficie tiene dos lados, por supuesto, ¿sí? Ahí Ricardo nos hace un comentario en la síntesis S9. Pero digamos, yo podría haber dibujado este versor normal o el que va para atrás. ¿Por qué dibujo este versor normal? Bueno, porque este f'x vectorial f'z vale 2x menos 1. ¿Ves? Concentrate en esta componente que es la y. La y, si crece para allá, bueno, menos 1 sería para acá atrás. ¿Está bien? Entonces, este es el versor normal a la superficie. O sea, estamos calculando la cantidad de campo, de este campo, que pasa a través de esta superficie sigma para acá, digámosle, ¿sí? Para acá. Si el versor normal me hubiera dado para el otro lado, o yo lo dibujo para el otro lado porque se me canta, en ese caso sería el menos 2x, 1, 0, el resultado sería el opuesto al que voy a obtener, ¿sí? Porque estaría calculando la cantidad de campo que pasa para allá, ¿sí? De alguna manera el versor normal me dice para qué lado estoy calculando la cantidad de campo que pasa a través de la superficie. En este caso sería para acá. ¿Está bien? Pero bueno, ahora viene la parte, ya podemos patear al arco. El ejercicio dice, hallar el flujo de f. Perfecto. Integral sobre la superficie de f. En este sentido orientada a la superficie, para acá. ¿Sí? Diferencial sigma es igual a ¿cuánto? A la integral doble sobre d sub xz, esto es la definición, ¿sí? O sea, sigma se cambia por d sub xz, el dominio de parametrización de la superficie sigma. ¿Y qué hago? Evalúo f en esos puntos, en los que son de la forma f de xz, o sea, en todos los puntos de la superficie sigma, pero resulta que sigma de alguna manera es imagen de f. Entonces hago f minúscula en f de xz, en f mayúscula. Hasta ahí, ¿qué estoy haciendo? Evaluando el campo en los puntos de la superficie. ¿Y le tomo un producto interno con quién? Con este vector normal, Es la definición, ¿sí? No hay mucho para entender acá. Bueno, diferencial x, diferencial z, porque las variables son x y z. Pero acá no lo normalices, ¿está bien? Porque esto ya depende de tu parametrización, ¿está bien? O sea, este diferencial x, diferencial z, cuando vos ya lo cambiaste del diferencial sigma, no necesitas normalizar esto. Esta cuenta ya está bien, lo pones acá y tomás producto interno. Muy bien. Y bueno, ahora lo único que hay que hacer es la cuenta. ¿Cuánto vale f en f de xz? Bueno, f y f de xz, ¿cuánto vale? X cuadrado z. O sea, acá tengo que poner
en donde dice f de xz, x cuadrado z. ¿Está bien? Bueno, y ahora haremos la cuenta. Y el producto vectorial este me quedó 2x menos 1, 0. 2x menos 1, 0. 2x menos 1, 0. Y bueno, ¿cuánto vale la f acá? La f en estos puntos. Acá está, ¿ves? F de x y z. Bueno, la segunda componente. La segunda componente es x cuadrado. Después, x cuadrado menos y. O sea, la primera al cuadrado, x cuadrado menos esta. X cuadrado menos x cuadrado me queda 0. Y después x por y, o sea, la primera por la segunda. Este por este, x cubo. Y le tengo que tomar producto interno ¿con quién? Con 2x menos 1, 0. Y acá ya estoy. Cuando hago este producto interno, obtengo una función de x y z. ¿No es cierto? ¿No es cierto que obtengo una función de x y z? Mirá. Este por este me queda 2x cubo. 2x cubo. Este con este me queda 0, una buena noticia, y este con este me queda 0, otra buena noticia. Conclusión, este producto interno vale 2x cubo. ¿Y ves, me quedó un integral doble o no? Un integral doble en este dominio, ¿sí? Y este dominio, ¿cómo quedamos que se describía? ¿De dónde a dónde varía la x? De 0 a 1. Te lo repaso una vez más, ya lo teníamos escrito, de 0 a 1, la x, ¿sí? Y la z, ¿de dónde a dónde varía? De 0 hasta la parábola, ¿te acordás que era 2 menos x cuadrado? De 0 hasta 2 menos x cuadrado, diferencial z. ¿Está bien? Bueno, y cuando integro esto, diferencial z, me queda 2x cubo por esto, ¿no es cierto? O sea, 2x cubo por 2 menos x cuadrado. Y esto, ojo, esto nada de hacerlo a mano, ¿eh? Lo ponemos en un software, en la calculadora, chao. Esta integral de análisis 1 me termina dando 4 sobre 15. ¿Está bien? Bueno, yo te voy a contar una cosa. Haz lo que quieras, por supuesto. Esto tiene muchas cosas, ¿sí? Pero vos vas a aprender mucho si aprendes esto, a calcular este ejercicio vos mismo. Yo que vos me lo vuelvo a hacer este ejercicio. ¿Y sabés cuántas veces? Hasta que me lo sepa de memoria. Lo escribiría 10 veces. Bueno, entonces yo creo que una buena idea sería que vos le pegues una ojeadita a la síntesis S9, ¿sí? Y bueno, acordate que hay dos valores, ¿sí? Si no te fijas en la orientación, bueno, vos elegís y decís, para acá vale 4 sobre 15. Pero si te hubieran dicho orientada de manera que la componente y del versor normal sea positiva, tendrías que obligatoriamente poner para el otro lado, y eso ¿cómo lo hago? Le cambio el signo a esto, ¿sí? Y la respuesta me hubiera dado menos 4 sobre 15. En vez de 4 sobre 15 me hubiera dado menos 4 sobre 15. Y muchas veces cuando la superficie sigma es borde de un cuerpo en R3, muchas veces se puede hablar de que la normal esté hacia el exterior o hacia el interior, ¿sí? Del cuerpo. Por ejemplo, suponete que fue una esfera. Bueno, te podrían decir orientada de tal manera que la normal sea exterior a la esfera. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso en otros videos. ¿Está? Bueno, espero que te haya servido el video y ya sé que es un video difícil y largo, por eso si pudieras hacer los dos ejercicios de integral de superficie que están en este video por tu cuenta, vas a haber aprendido el tema. Hasta luego.